Cuando tienes diabetes, debes aceptar que tienes diabetes, que no se puede curar, pero la puedes controlar y hay muchas formas de controlarlas. Lo más relevante es estudiar y conocer el problema. Esa es la forma de poder manejarlo y superarlo. Realmente investigar, documentarse en qué consiste la diabetes y cómo se puede manejar. En México, la diabetes constituye uno de los principales problemas de salud pública. Es una enfermedad crónica y hasta la fecha incurable. Por esa razón, el paciente con diabetes tiene que aprender a convivir con la enfermedad día con día y para enfrentarla con éxito, debe adquirir hábitos y conocimientos que le ayuden a lograr un buen control y a prevenir complicaciones. Con disciplina, educación y motivación, una persona con diabetes puede llevar una vida prácticamente normal. Los síntomas de la diabetes, como ir frecuentemente al baño a orinar, tener mucha sed y perder peso, se presentan cuando se eleva el nivel de la glucosa en la sangre. ¿Cómo sucede esto? En el organismo, los azúcares y otros compuestos de los alimentos se convierten en un azúcar llamado glucosa. Esta molécula es nuestra principal fuente de energía. Para lograr que la glucosa entre a las células, se requiere de la insulina, hormona que se produce en el páncreas, una glándula ubicada detrás del estómago. La insulina permite que la glucosa entre a las células y se transforme en energía. También contribuye a una mejor utilización de las grasas y las proteínas. Cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o si ésta no actúa en forma adecuada, el organismo no puede utilizar la glucosa correctamente. Su nivel en la sangre se eleva y es entonces cuando se presenta la diabetes. Los síntomas de la diabetes habitualmente se presentan con cifras de glucosa en sangre superiores a los 180 miligramos por decilitro, por lo que, en un inicio, la diabetes puede no dar síntomas. El diagnóstico de diabetes se establece en base a cualquiera de los siguientes criterios: la presencia de síntomas derivados de niveles altos de azúcar y una lectura de glucosa en sangre a cualquier hora del día igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, una glucosa en ayunas superior a 125 miligramos por decilitro, niveles de glucosa mayores a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de una prueba de carga oral de glucosa. Existen dos tipos principales de diabetes: la tipo 1, que se presenta con mayor frecuencia en niños y adolescentes y depende desde un inicio de insulina, y la diabetes tipo 2, que afecta a un número muy grande de personas en nuestro país y se asocia por lo general con problemas de obesidad. La diabetes tipo 2 es la más común en nuestro país. Se presenta en un 98% de los casos y por lo general se desarrolla en personas mayores de 30 años. En primer lugar, había engordado demasiado. Estaba muy gorda, empecé a sentir mucha sed, ganas de orinar, mucho cansancio, decaimiento, ¿no? Me la diagnosticaron porque sentía mucha sed y continuamente estaba orinando. Y hay muchas formas de controlarlas. Hay varios medicamentos según la diabetes que tengas. Los pacientes con este tipo de diabetes producen insulina, incluso en un principio en cantidades normales, pero resulta insuficiente debido a que el organismo no es capaz de utilizarla adecuadamente. A esto se le llama resistencia a la insulina y está relacionado con el sobrepeso u obesidad. Explicándolo de otra forma, sería como si las puertas de las células se encontraran trabadas o empastadas, motivo por el cual, para poder abrirse y dar lugar a la entrada de la glucosa, requieren de una cantidad mayor de insulina. Al adelgazar una persona obesa a la que recién se le ha diagnosticado diabetes, es muy probable que su glucosa en la sangre se normalice, aún sin otros tratamientos médicos. Al paso del tiempo, que incluso pueden ser años, el páncreas pierde progresivamente la capacidad de producir insulina y las cifras de glucosa en la sangre se elevarán nuevamente. El tratamiento de la diabetes tipo 2 incluye habitualmente el empleo de tabletas que pueden ayudar al cuerpo a producir más insulina o que reducen la resistencia a la misma. Después de 10 años de evolución de la diabetes y conforme se va perdiendo la capacidad del páncreas para producir insulina, 1 de cada 2 pacientes
puede llegar a requerir en forma adicional de la aplicación de insulina. El dramático incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de todo el mundo ha ocasionado que el diagnóstico de diabetes tipo 2 en este grupo de edad sea cada vez más frecuente. Esto, particularmente en un país como el nuestro, donde hay una carga genética muy fuerte para diabetes tipo 2 y no es raro que se puedan tener antecedentes familiares de diabetes tanto por rama paterna como materna. Los criterios diagnósticos de diabetes son similares a los de población adulta. En México, 1 de cada 2 adolescentes con diabetes tienen este tipo de diabetes. En general son chicos obesos y con una fuerte historia en la familia de diabetes. ¿Hay formas para prevenir el desarrollo de la diabetes? Como los factores genéticos no son modificables, la mejor forma de prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 es evitando el sobrepeso. Esto apoyado en una alimentación bien equilibrada y en la práctica de ejercicio. ¿Qué es la prediabetes o intolerancia a la glucosa? Es un estado de mayor riesgo para el desarrollo de diabetes. El diagnóstico se hace con cifras de glucosa en ayuno entre 100 y 125 miligramos por decilitro o entre 140 y 199 miligramos por decilitro, 2 horas después de una carga oral de glucosa o consumo de alimentos. Cuando esto se asocia a otros problemas como obesidad o sobrepeso con predominio en la región de la cintura y o abdomen, presión alta, cifras de triglicéridos elevados y cifras bajas del colesterol de HDL, la persona tiene lo que se conoce como síndrome metabólico o de resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La diabetes gestacional corresponde normalmente a las fases tempranas de la diabetes tipo 2 que se diagnostica durante el embarazo. Durante este estado, el organismo requiere de mayores cantidades de insulina y por eso se desenmascaran problemas en el manejo de los azúcares en personas con predisposición a la diabetes. Un diagnóstico temprano con la prueba oral de glucosa al iniciar el 6º o 7º mes de embarazo evita complicaciones a la madre y al bebé. En casi todas las mujeres, al término del embarazo, las cifras de glucosa en sangre se normalizan. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el riesgo de desarrollar diabetes es muy alto. La diabetes tipo 1, llamada juvenil por presentarse en niños y adolescentes, consiste en la pérdida de la capacidad del páncreas para producir insulina. Cuando se establece el diagnóstico, se requiere un tratamiento basado en la aplicación de insulina. Mis amigos siempre me preguntan que qué es y que cómo me cuido y que qué hago y demás, pero sí, cuando les cuento, sí como que no me creen y me dicen, ay, ¿cómo crees que tú estás enferma de eso? Es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos producidos por el propio organismo destruyen por equivocación las células del páncreas que producen insulina. En el caso de mujeres con diabetes tipo 1 o insulinodependientes, puede lograr un embarazo exitoso, siempre y cuando mantengan un control muy estricto de su diabetes a partir del momento en que planean embarazarse. Cualquier tipo de diabetes se puede controlar y con ello lograr alcanzar una buena calidad de vida y prevenir o reducir el riesgo de complicaciones. Para ello se requiere educación y motivación, ser constantes y responsables con el cuidado de su salud. Existen muchos mitos en relación con la diabetes. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad emocional. No puede comer pan ni tortilla. No puede llevar una vida normal. La insulina produce ceguera. El nopal cura la diabetes. La diabetes en un niño es contagiosa. Para modificar estas ideas equivocadas, es urgente crear conciencia y ampliar la educación en lo que a diabetes se refiere. El diagnóstico de diabetes se establece con cifras de glucosa en sangre mayores de 125 miligramos por decilitro en ayunas o de 200 miligramos por decilitro 2 horas después de comer o de una carga oral de glucosa.
hasta que un buen día empecé con sed y ganas de ir al baño. Nada más, realmente eso, pero sed de verdad. Ir al baño como si no hubiera ido en horas. Una persona cuya diabetes no está controlada tiene alto el nivel de glucosa en la sangre. También se dice que presenta hiperglucemia o azúcar alta. Cuando se tiene diabetes fuera de control, se eliminan grandes cantidades de glucosa y agua por la orina. A pesar de tener el azúcar alta, esta no puede ser utilizada y por lo tanto no se produce energía. Los síntomas más comunes son los siguientes: Orinar con frecuencia, Mucha sed, mucha hambre, agotamiento, falta de energía debido a que la glucosa, que es la principal fuente energética, no se puede aprovechar. pérdida de peso, se pierde parte de los azúcares que se consumen en la dieta por la orina. En las mujeres, infecciones vaginales persistentes. Visión borrosa, provocada por un aumento de la concentración de glucosa en el interior de los ojos, lo que genera un cambio en los ajustes que realizan los músculos intraoculares para ver. La visión se corrige días o semanas después de que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad. Calambres en las piernas, que generalmente son el resultado de la pérdida de agua y potasio por la orina. Los síntomas mencionados se agravan si no se trata la diabetes. La persona no toma suficientes líquidos y se presenta fiebre, diarrea o vómitos que favorecen la deshidratación. En esta situación se presentan palpitaciones, pulso acelerado, boca seca, confusión, disminución de la presión arterial y, de no tratarse oportunamente, se puede llegar al estado de coma. No, es que me olvidé yo precisamente que estaba enfermo. Yo no guardaba ni dietas, ni me hacía examen, ni nada. Yo estaba sin cuidarme para nada. Los factores principales que pueden favorecer la aparición de los síntomas son: no saber que se padece diabetes y no acudir al médico. No seguir el plan de alimentación. No tomar los medicamentos para la diabetes prescritos por su médico. Todos los síntomas se evitan por completo con un buen control de la diabetes y acudiendo oportunamente con su doctor para hacer los ajustes necesarios en el tratamiento. El paciente diabético no necesariamente presenta síntomas, o estos son casi imperceptibles, por lo que se acostumbra a ellos. Al igual que las personas con presión alta o colesterol elevado, pueden no tener molestias hasta que desarrollan las complicaciones de la enfermedad, como pudiera ser un infarto. En todos los casos, es importante que, aunque no se tengan molestias, se mantengan los niveles de glucosa en rangos adecuados. Este es el mejor seguro para prevenir complicaciones a futuro. No deben confiarse. La ausencia de síntomas no significa que la diabetes esté bien controlada. La diabetes se caracteriza porque el paciente presenta niveles de glucosa altos, pero también es necesario evitar que estos disminuyan por debajo de los rangos normales. Aunque la hipoglucemia puede ser una manifestación temprana de diabetes, la mayoría de los adultos jóvenes con síntomas relacionados con hipoglucemia no tienen predisposición o riesgo para desarrollar diabetes. La hipoglucemia se define por valores de glucosa en sangre por debajo de los 60 miligramos por decilitro. La presencia y gravedad de los síntomas dependerá de qué tan bajos estén los niveles de azúcar. Cuando una persona diabética tiene el nivel de azúcar por debajo de lo normal, puede ocurrir una hipoglucemia. Generalmente aparece en forma brusca o aguda cuando se presenta alguno de los siguientes factores que la desencadenan: el retraso en la ingestión de alimentos o la disminución en la cantidad de los mismos, el incremento en la actividad física sin realizar un ajuste en el plan de alimentación y en la dosis de los medicamentos, ya que el ejercicio puede disminuir los requerimientos de tabletas o insulina. Un exceso en la dosis de insulina o tabletas hipoglucemiantes. El consumo de grandes cantidades de alcohol impide que el hígado libere el azúcar a la circulación, por lo que se está en riesgo de presentar hipoglucemia. En general, es muy raro que aparezca una hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 2 que llevan un adecuado plan de alimentación y siguen en forma apropiada su tratamiento, aún en aquellos que utilizan insulina. Los síntomas que caracterizan la hipoglucemia son: hambre intensa, sensación de vacío en la boca del estómago, sudoración fría, temblor de manos,
palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, debilidad, nerviosismo. Si los episodios de hipoglucemia no se tratan en forma inmediata y oportuna, se pueden complicar y llegar a ocasionar confusión mental, incapacidad de articular palabras, desmayos y crisis convulsivas. En el caso de sospechar que se tiene una hipoglucemia, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Ingerir bebidas azucaradas. La cantidad inicial pudiera corresponder a medio vaso de jugo o 1 a 2 cucharadas de mermelada. Si es posible, medir la glucosa capilar con tiras reactivas. Si pasan más de 10 minutos y no se quitan los síntomas, agregar otra cantidad similar de bebidas o alimentos ricos en azúcar. En el caso de hipoglucemias graves con pérdida del conocimiento, lo ideal es trasladar al paciente a un hospital donde pueda administrarse glucosa por vía intravenosa. La mejor manera de prevenir los episodios de hipoglucemia es contar con una amplia educación en el tema y un buen control de la diabetes. Procuren identificar la causa probable de una hipoglucemia para prevenir nuevos episodios. El riesgo de presentarla no es motivo para descuidar el buen manejo de la diabetes. Yo no aceptaba a comer lo que me indicaran porque está uno acostumbrado, pues digamos en realidad a comer mal, ¿no? Los pacientes con diabetes tienen las mismas necesidades nutricionales que cualquier otra persona. En combinación con el ejercicio y los medicamentos indicados por su médico, la alimentación juega un papel primordial para mantener su diabetes bajo control. Además, la alimentación debe ajustarse a las necesidades de cada persona de acuerdo a su edad, sexo, actividad física y estado de salud. No causar riesgos a la salud, evitando los excesos o deficiencias en la alimentación. Ajustarse a los gustos y preferencias individuales, así como a la cultura gastronómica de cada región del país. Incluir en cada tiempo de comida los 3 grupos de alimentos para darle variedad. Grupos de alimentos. El plato del bien comer es la guía hecha para la población mexicana que nos permite identificar los diferentes grupos de alimentos. Verduras y frutas. Estos alimentos nos aportan vitaminas, minerales y fibra. Se deben preferir las frutas con cáscara y las verduras en forma cruda por su importante aporte de fibra. Cereales. Son los alimentos que proporcionan la mayor fuente de energía para realizar las actividades cotidianas. En este grupo se encuentran el arroz, las pastas, las galletas, el bolillo y tubérculos como la papa, la yuca y el camote. Deben preferirse los cereales integrales por su contenido de fibra. Leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas son una fuente de proteínas, minerales y fibra. Estas incluyen a los frijoles, lentejas, habas, garbanzos y soya. Se recomienda consumirlas en forma natural, sin freír y sin adicionar grasas como la manteca o el chorizo. Los alimentos de origen animal son ricos en proteínas, grasas y colesterol, por lo que se deberán elegir las opciones bajas en grasa y colesterol, como pechuga de pollo o pollo sin piel, pescado, bistec de res procedente de bola, centro o aguayón, claras de huevo, leche descremada, quesos frescos y yogurt bajo en grasa. Grasas y azúcares. Estos 2 grupos no se encuentran dentro de